Hola, buenas tardes. Una vez más por acá con Ignacio. Hay solcito, se nos está acercando el 18 de septiembre, así que pareciera ser que el clima mejora. Se está desocultando lo que está oculto, acá la redundancia, ¿no? Ahora estamos más claros, podemos mirar mejor las cosas, tenemos un poco más de conciencia, dirán algunos. En fin. Bueno, voy a seguir esta serie de videos, digamos. Y en esta oportunidad he ido por un camino un poco más demoníaco para algunos y otro más para la liberación. Y bueno, como esto es el pensamiento, esto es filosofía, no es ideología política en términos de ser partidista de alguna, sino que más bien yo me voy, incluso a la vez me voy cuestionando y me voy haciendo estas reflexiones, voy también adhiriendo ciertas ideas cada cierto tiempo, porque la verdad es dinámica, como decía Hegel. Eso yo lo comparto completamente, no es una cosa fija, absoluta, no. Y esto es filosofar, esto es pensar, y que es necesario hacerlo, ¿cierto? Para poder ir buscando esa verdad y buscando esas respuestas o esas preguntas, hacerse millones de preguntas. Y bueno, he estado leyendo, como estaba diciendo, materialismo histórico. Estaba leyendo sobre todo ensayos sobre Hegel. Hegel es un pensador que a mí me interesa bastante. Me interesa mucho la totalidad de cómo él aborda la filosofía, todas las preguntas, la razón histórica del ser. Creo que son cosas muy interesantes que no sé si algún otro filósofo lo habrá abordado de esa manera, a pesar de que su sistema es bien oscuro, considerando el tema, la palabra o definición oscura como algo con una claridad un poco más compleja, difícil de poder digerir con las primeras lecturas. Entonces muchas veces se necesitan ensayos o estudios complementarios para ir pudiendo, comprendiendo el pensamiento de Hegel, ¿cierto? Eh, ¿Por qué importante Hegel? Porque sin él quizás no hubiese existido Marx y todo el materialismo histórico en cierta medida, a pesar de que Hegel, ¿cierto?, postulaba una idea que es el del idealismo alemán, que es un poco más distinta quizás del materialismo, ¿no? Así que, bueno, empezamos con un poco de esto. Karl Marx. Bueno, este título, que se llama La miseria de la filosofía, fue una respuesta al filósofo anarquista Proudhon. Marx consideraba que Proudhon era estos socialistas utópicos, estos burgueses que no respondían un poco al socialismo científico que él y Engels querían proponer. Incluso la crítica que le hace es que, de alguna otra manera, también al criticar a Proudhon, lo que hace es también criticar a Hegel, ¿cierto? Porque señala que Proudhon, dentro de las primeras cartas, al describir el socialismo, toma como referencia a Dios, ¿cierto? Toma como referencia al espíritu y estas cosas hegelianas que decía Marx. Olvidando quizás la materia, olvidando lo que somos, el momento, la presencia, el ser quizás. Esta es una cosecha mía. Y, por ejemplo, en Marx sabemos que los principios de la historia es la lucha de clases, ¿cierto? Sabemos que toda la sociedad hasta el día de hoy, la lucha de clases, es un poco tomado lo que es la dialéctica de Hegel, si es que se le quiere llamar, ¿cierto? Como que la lucha de clases es el motor de la historia. O quizás, mejor dicho, toma el ser histórico como un principio fundamental en sus principios o sus primeros trabajos en la adolescencia de Marx, o cuando era joven, mejor dicho, no adolescencia. Y entonces también para poder un poco argumentar y elaborar esta idea, él da como ejemplo la razón histórica en el caso de Roma, ¿cierto? Tenemos los patricios, tenemos los plebeyos, ¿cierto? Los esclavos, también habla de la Edad Media, los vasallos, ¿cierto? La época feudal. Y todo esto se va, siempre, o sea, tienen distintos nombres, pero se va manteniendo, ¿cierto? Ya en el siglo XIX, con la época que vive Marx, que es una época cuando comienza a crecer el capitalismo en Europa, ¿cierto? También está esta lucha de clase entre el proletario y el burgués. Entonces, básicamente estas mismas ideas van cambiando de nombre, pero, disculpen, representan lo mismo, o algo muy parecido, ¿cierto? En términos de categoría. Y entonces, cuando habla Proudhon de Dios, incluso
Marx le hace una crítica y dice cómo quiere adoctrinar al pueblo él con la enseñanza de Martín Lutero. Esas cosas pasaban. Bueno, Alemania era un país protestante, ¿cierto? En su origen. Entonces, para ellos, este señor era una persona que de alguna otra forma adoctrinó al pueblo en términos religiosos, ¿cierto? La reforma y todo eso. Entonces, eh, sabemos que Lutero derriba la teología católica, ¿cierto? Y entonces, ¿qué teníamos acá, ¿cierto? Dice Marx. Marx decía, Proudhon lo que quiere hacer es básicamente que todas estas personas se conviertan en su nueva religión, que es el socialismo utópico. Porque él no quería la revolución. Proudhon decía a Marx, oye, sí, porque Marx decía que la revolución era un principio importante para llevar a cabo sus ideas, a través de la violencia. No olvidar eso. ¿Mm? Mm. A pesar de que aparecen ahora actualmente como, bueno, hay hartos socialdemócratas, ¿cierto? Liberales también, que, que asumen o afirman de que todo se va a cambiar gracias a las democracias liberales. Bueno, Marx no creía en eso. Marx creía que toda esta sociedad socialista se podría llevar a cabo a través de la fuerza, ¿cierto? A través de la dictadura del proletariado. Porque Proudhon le dice en la carta de Marx, yo creo que lo estoy relatando de una forma bastante, hay una interpretación. No es necesario la fuerza, no es necesario la violencia. Se puede hacer desde otros medios esto. Donde Marx se burla porque eso es algo completamente burgués, decía él. Que bien sabemos, el Estado era burgués. Y eso es lo que básicamente Marx quería abolir. Quería abolir la conciencia, y que también la conciencia viene en Hegel, la conciencia del Estado burgués de esa época. Y para poder hacerlo era precisamente a través de la violencia, para que esta, después de la dictadura del proletariado, pueda devenir en una conciencia proletaria. Esas son las críticas que a rasgos generales le hace Marx a Proudhon en el libro, ¿cierto? Por lo menos en los primeros capítulos, o las primeras cartas. Incluso acá, Marx le escribe una carta a Anecon, creo que sí se pronuncia, que era un liberal de esa época, donde le dice, el señor Proudhon habla de Dios, de la razón universal, hace un hegelianismo superficial para dárselas de pensador profundo, que es lo que le estaba contando hace un momento, ¿cierto? Eso es lo que decía Marx, y también se nota la crítica un poco de Marx a Hegel. A pesar de que Marx tomaba varios principios de Hegel, ¿cierto? Que también lo que muchas personas dicen, no, que para leer el Capital hay que leer la lógica de Hegel para entenderla mejor. Entonces, acá dice que inventa causas místicas, Proudhon, dice Marx. Por ejemplo, dice, ¿son libres los hombres de escoger tal o cual forma social? ¿Son libres los hombres? La sociedad civil. ¿Son libres de escoger dónde nacen? Evidentemente no. Somos nacidos por accidente, como diría, o arrojados, como diría Heidegger, ¿cierto? Tomando en consideración esa determinación, ¿cierto?, económica, los seres humanos no son libres en ese sentido, decía Marx. Por lo tanto, quizás tienen un destino o tienen la necesidad de buscarlo a través de esta abolición de Estado. Bueno, vamos a pasar a otro pensador, que es Gilles Deleuze, que es un francés. No, mejor no voy a pasar a Deleuze porque voy a hacer un cambio muy radical en términos de que estoy hablando de una cosa y otra, así que vamos a ir mejor a Hannah Arendt, con este libro que es precisamente también sobre Marx, y aquí es muy bueno porque explica la tradición de pensamiento político de Karl Marx en este libro, que está muy bueno, lo estuve leyendo la semana pasada, y bueno, acá Hannah Arendt, que era una filósofa judía del siglo XX, que incluso tuvo una aventura con Heidegger,
Bueno, todos conocen ese chisme, me imagino. Entonces acá dice que, bueno, Hannah Arendt también, Hannah Arendt es la que dijo eso a propósito, que dice, no se puede entender el Capital de Marx sin leer la lógica de Hegel. Hombre como conciencia, conciencia de sí, que decía Hegel, Marx dice conciencia de clase. Y aquí justamente están las afirmaciones que le había contado hace un momento, que es sobre la violencia es la partera de la historia, según Marx. Marx veía como el creador al hombre, el que elabora, el labor, el trabajador. La sociedad no se sostiene sin trabajadores. Y Marx tuvo una profecía que decía que en algún momento de la historia solamente iban a haber trabajadores en todos lados y que básicamente la sociedad comunista tenía razón con que todos iban a tener un puesto de trabajo. Eso significaba que solamente íbamos a hablar sobre trabajadores. Quizás por eso es que Marx no tiene quizás un desarrollo metafísico donde podamos decir que hable del ser, que hable de las cosas, que hable de Dios, aunque sí habla de Dios en la cuestión judía, pero en el fondo para poder responder al Estado, ¿cierto? Porque él quería un Estado cristiano, no tomando el cristianismo como base fundamental del Estado, sino que más bien el significado en sí del cristianismo lo tomaba él como ateo, porque en Alemania, en el siglo XIX, las personas que no eran cristianas no tenían los mismos derechos que los judíos en el Estado, ¿cierto? Y como eran judíos, no podían gozar de ellos, que básicamente era la crítica que hacía Marx en la cuestión judía. Entonces decía, el mejor Estado cristiano sería uno ateo, básicamente que no respetara las religiones en particulares, que sería en este caso la cosa luterana, digamos. Entonces acá dice, la labor es fuente de toda riqueza, porque vivimos en una sociedad de actividades, que es lo que decía Hannah Arendt sobre Marx. Entonces, Hannah Arendt sobre Marx. La figura del trabajador se ha convertido en la figura central de nuestra sociedad. Bueno, actualmente también. O sea, ¿de qué se habla hoy en día en Chile? Trabajo todo el día, ¿no? Los emprendedores. Bueno, hay que pagar la olla, ¿cierto? Hay que pagar las cuentas, hay que pagar el arriendo, hay que pagar el dividendo. Y parecerá ser que ahora los que pagan dividendos son personas privilegiadas, considerando también lo caro que es vivir y lo complejo que es comprar una casa propia. Estamos llenos de departamentos, yo vivo en un departamento. Y, bueno, la política es un medio para un fin. Esa frase de Aristóteles, porque Hannah Arendt también nada por Grecia, ¿cierto? Es imposible no considerar a los griegos por Platón y Aristóteles, para poder explicar también este fenómeno político, de cómo se crea la comunidad, porque Aristóteles también crea la comunidad perfecta, ¿cierto? A través de la virtud, que no es la virtud solamente en el ámbito del bien o el mal o la moral, sino que más bien del desarrollo o el hábito de los seres humanos, educar a esas comunidades, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Y por qué existe la política? Muchas veces decimos, o más bien está esa retórica decepcionante, digamos que estamos decepcionados los políticos de quienes están al mando. Uno dice, ¿por qué la política es necesaria? Y es porque los hombres están vivos y somos mortales. Hombre, mujer o ser humano. Entonces, la filosofía se ocupa del universo, ¿cierto? Se preocupa de las preguntas, del pensar, de las reflexiones, pero la política se ocupa básicamente de organizar, de legislar cómo debe ser esta comunidad. Y aquí podríamos comprender por qué Marx no le interesaba mucho estas reflexiones más profundas, como el estilo Heidegger, si usted eh, se quiere llamar, estas preguntas que también se hizo Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, a pesar de que cada uno quería un poco resolver o quería desarrollar las ideas que ellos le acontecían o que ellos adherían, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que los hombres o los seres humanos necesitamos unos de otros, ¿cierto? No podemos vivir solamente de forma individual, que un poco también la crítica que le hacen los hegelianos a los existencialistas, como Nietzsche, como Soren Kierkegaard, que se burlan de ellos, ¿cierto? Dicen,
Schopenhauer también, estos hombres tristes que no, dichados, desventurados, que solamente se preocupan de la tristeza, de ellos mismos, de la profundidad. Tenemos también como Kierkegaard, que por ahí una vez escuché que significaba cementerio el apellido. No sé si sea cierto eso. Pero la convicción que sabemos de la política es que es un mal necesario, ¿cierto? Oh, un mal necesario la política. Pero tiene que estar, tiene que existir. Usted mismo cuando no vota, yo por lo menos las últimas votaciones he votado nulo. No, lo que pasa es que tú no estás decidiendo, tu voto no sirve, no funciona. Pero no funciona para quién, ¿cierto? Porque estamos acá votando por burócratas, constantemente, que reciben un sueldo muy alto, digamos. Y aquí también Marx le hacía una crítica que las personas que se dedicaran a la política debían tener un sueldo, o un salario, mejor dicho, de un obrero. Cosa que ustedes, como bien saben, no pasa. Y de hecho en Chile ya sabemos todos los casos de corrupción, en el fondo que sea de derecha o izquierda da lo mismo, porque todos obedecen a una lógica o dinámica del ser humano que básicamente está criada con la conciencia de ese burgués o esa conciencia un poco individualista, ¿cierto? Entonces, nadie quiere cambiar su dieta parlamentaria. Incluso acá dice, mira, los cristianos que tratan de aplicar su doctrina viven muy alejados a veces de la multitud, se sienten muy abandonados, ¿cierto? Porque se encuentran y chocan con lo que está allá afuera, que son personas que generalmente no son razonables en el sentido de que no adhieren a este comportamiento moral. La política no sería necesaria, Hannah Arendt dice, si los humanos fueran ángeles. Pero no es el caso. Sabemos que los seres humanos son potenciales asesinos, potenciales ladrones, potenciales corruptos. Y esas cosas son muy complicadas de poder manejar. Entonces necesitamos leyes, necesitamos un aparato estatal que esté interviniendo y esté también ocupándose de nuestro comportamiento. Porque si no viviríamos en la anarquía, con ese desorden. Pero lamentablemente para que se pueda vivir en anarquía necesitamos seres humanos que realmente sean seres de bien, seres que quizás también pudieran un poco comportarse o puedan gobernarse ellos mismos, que es uno de los principios del anarquismo, pero que básicamente cae en una especie de romanticismo, porque como bien sabemos, si analizamos el comportamiento humano, esas cosas no pasan. Generalmente los seres humanos no sabemos gobernarnos y muchas veces los impulsos a través de las emociones, los impulsos nerviosos, nos llevan a cometer ciertos actos. Entonces aquí incluso podríamos meternos en Nietzsche, donde varias veces ese desorden mental, ese desorden espiritual, no permite este orden entre seres humanos y la convivencia también que sea óptima entre seres humanos, que claramente se supone que son dotados de razón, pero pareciera ser que vivimos en un mundo, en un mar de racionalidades. Y aquí incluso hay una frase de Cicerón que dice que los que escapan en el estudio de la ciencia, o los que se sienten siempre un poco más aislados, que en mi caso también necesitamos un compañero de estudio, una persona que no, un maestro, o con quien hablar estos temas. Yo afortunadamente tengo ese privilegio, pero sí se entiende que tiene que haber otro ser humano para poder, lo mismo que yo estoy haciendo ahora, ¿cierto? Yo estoy grabando un video para mostrar también mis reflexiones y mis lecturas al respecto y para poder compartirlas con otros, la otra edad. Incluso aquí también dice, los romanos nunca se preocuparon mucho de la filosofía. Justamente por eso también se despreció tanto la filosofía que los griegos terminaron superándolo y fue una victoria de la filosofía griega sobre ellos. Y aquí nos vamos a ir a Hegel. Pero, bueno, la historia de la filosofía o la filosofía y la historia de Hegel, no sabemos bien si la escribió él, porque son como anotaciones de alumnos que estaban, bueno, está por ahí el libro. Y bueno, dentro de esta historia, en la parte 3
él empieza a abordar la Kabbalah, el gnosticismo, empieza con el filósofo judío Filón, y aquí justamente se hace preguntas sobre Dios, dónde se halla Dios, en el más allá. Pero lo curioso de esto es que la conciencia Dios es un poco lo que es la relación con el hombre. Es decir, tenemos a Dios como espíritu, que eso implica el comportamiento de los seres individuales bajo esa doctrina, ¿cierto? Bajo la moral, bajo los mandamientos, eso se puede aplicar y muchas veces se ve en sociedades cristianas. Obviamente no un 100%, pero por lo menos cuando se toma significado de Dios o de la religión, hay una comunidad que tiene como base fundamental esos principios, ¿cierto? No significa que esto sea perfecto, probablemente no lo es, porque ¿cuántos cristianos católicos, por ejemplo, en Chile son estudiosos de teología? Yo creo que casi nadie. Solamente se va repitiendo esa costumbre, un hábito respecto a esa retórica común que hacen todos, que básicamente ir a la iglesia, pero van a la iglesia y el otro día se olvidan, o salen de la iglesia, salen del templo y comienzan a comportarse de cualquier forma, ¿cierto? Como un profano más, etc. Entonces, finalmente, ¿quién determina la relación entre Dios y los seres humanos? Dios. Y aquí también habla sobre la Kabbalah, que son estos secretos judíos, ¿cierto? Y que incluso Hegel dice elementos turbios, por dos libros, que es el Gesirá, que es la creación, y el Zohar, el resplandor, que fueron entregados a Adán para consultarlos sobre el pecado original. Y aquí hay un libro que yo tengo hace unos años atrás que es muy bueno, que es de este filósofo, otros le dicen escritor, pensador de teoría social, con la Frankfurt Herbert Marcuse, que también era judío. Bueno, él se desarrolla en este libro, es muy importante también como complemento a Hegel y Marx, y también está Feuerbach, está Kierkegaard, y al principio también cita a Kant, a Schelling del idealismo alemán. Y el primer capítulo habla sobre la idea del progreso, ¿cierto? Sobre toda esta cosa de la ilustración en Alemania, que básicamente, bueno, los alemanes escribieron sobre esto. Hegel fue un seguidor de la Revolución Francesa, en Napoleón, y ellos tenían como principio la razón. Creían que la comunidad se podía educar a través de la razón. No creían en eso, en que lo que es dado, ¿cierto? Cuando uno tiene una realidad dada y que sea fija, sino más bien ellos creen, o el caso Hegel también, creía que cuando la realidad era dada era posible cambiarla a través de la educación de la razón y la libertad. Y él ponía como un ejemplo en el caso de un esclavo. Un esclavo, que el sujeto que es esclavo, y el predicado sería el esclavo, eso se podría cambiar. Porque si bien sabemos que el sujeto era esclavo, el sujeto también tiene la posibilidad de ser libre y tener la razón, y de esa forma cambiar su destino, ¿cierto? Entonces eso es uno de los puntos de la conciencia histórica. Ya que dice, el verdadero ser es la razón. El hombre ha nacido en su lugar y tiempo determinado, esto ligado al destino de la totalidad particular que le pertenece. Hegel no desconocía el lugar donde uno vivía. Por lo mismo, era necesario vivir a través de los principios y de lo que lo acontecía, sin olvidar la razón y la libertad. Entonces aquí dice, hombre, sujeto pensante, pensamiento que construye la universalidad. Se eleva a los hombres la razón, porque Hegel decía, la razón eleva al hombre por encima de sus particularidades, ¿cierto? Aquí el espíritu absoluto de Hegel, la representación del Estado, de la eticidad, y bueno, entendemos que cuando hay seres particulares, como el caso de Napoleón, César, son seres particulares, por supuesto, pero ellos también como seres particulares que tienen la posibilidad de ser libres a través de sus ideas, chocan con otras ideas de otras particularidades para que esto después se vea quizás disuelto o se vea autosuperado en la universalidad, porque Hegel hablaba harto de la autosuperación. Incluso que dice que la materia tiene leyes mutables que la mueven y la mantienen, pero la materia no tiene poder sobre ellos. ¿Y quién la tiene? El ser humano a través de la razón.
Porque tanto en Napoleón como en César, si usted también quiere hablar de Lenin, de Hitler, ellos también son hombres históricos, porque sus actos surgen de un interés personal, y este interés personal termina como interés universal. ¿Bien? Chocan con los otros, son intereses que van chocando, y esto después es el sistema de vida predominante. La ley de la historia en Hegel. Y acá dice, los individuos pasan, fracasan, mueren, pero la idea se mantienen. No necesariamente que una persona esté viva va a poder ver cumplir su destino en términos de ideas. Puede ser que esa persona muera, lo más probable, y después otra persona a través de ese mismo espíritu pueda seguir la idea y que esta idea se vaya desarrollando durante el tiempo sin que esa persona esté presente, que no esté ahí, no esté aquí. Entonces el pensamiento tiene que gobernar la realidad, que es un principio también que está en el idealismo alemán, que está en Hegel, ¿cierto? De que dice, la idea permanece en la retaguardia. La historia no es el teatro de la felicidad. Los periodos de felicidad son páginas en blanco. ¿Ha escuchado eso usted? No quiero que se amargue, pero seamos honestos. Para eso es la filosofía, para poder desmantelar lo que está acá. Lo que está oculto necesitamos desmantelar toda esta oscuridad para poder buscar la verdad. Y la verdad duele, ¿cierto? La verdad destruye, pero no para que la persona sea abducida por esto, sino que más bien para que pueda buscar la autosuperación. El asunto es si es que lo hacemos. Entonces el idealismo alemán, acá otro, los orientales solo saben que el uno es libre, la totalidad. Pero el hombre, en cuanto tal, no. Y eso pasa incluso con estas religiones fundamentalistas. Bueno, en Santiago también, en Occidente igual. Quizás no del todo, porque probablemente como vivimos en sociedades de democrática, entre comillas, todavía están esos discursos cuando son cristianos católicos, cuando tienen esa de la monarquía, que les gustaría tener un mundo más de la época ya medieval, que tenemos que, en ese sentido, el hombre es considerado como el todo, no es libre en sí. Entonces, muchas de esas personas también consideran un mundo así, pero evidentemente porque no lo conocen, porque no han habitado en él. Pero sí tenemos ejemplos quizás en Medio Oriente que tienen un fundamentalismo como desde esa perspectiva, y se critica el liberalismo, el libertinaje le dicen, que yo creo que tiene cosas positivas y negativas, ¿cierto? No todo es negativo, evidentemente. Y hay cosas que quizás hay que mejorar, y que probablemente, y espero, aunque lo dudo, se puedan ser superadas con el tiempo. Entonces la idea de razón en Hegel debe ser más que una idea interpretada. Debe ser más que una metafísica, debe ser algo para poder aplicar en la existencia, porque o sea, que el acto se haga razón. O sea, que yo comparto al 100%, porque uno puede tener un mamotreto, unas propuestas filosóficas, pero eso se tiene que ver en la carne, no solamente en el cuaderno, en el libro, porque si no, ¿de qué sirve la filosofía? ¿De qué sirve pensar, ¿cierto? Si no lo aplico a mi existencia, si no lo llevo en la carne. Esas son las preguntas que también uno se hace habitualmente. Por eso me llama la atención Hegel en ese sentido. Lucha por la libertad, que básicamente es una lucha entre lo razonable y lo no razonable, porque lo comportamiento dado, que es la masa, que muchas veces obedece a la cosa animalesca, a la barbaridad, eso es lo no razonable. Entonces por eso Hegel propone y promueve la razón. Bien, me quedé corto de tiempo, así que para la próxima voy a seguir con este tema, con Hegel, con Marcuse, y vamos a ver qué más va saliendo. Espero que les haya gustado. Así que muchas gracias a las personas que ven los videos, también que comentan. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.